Soy Adrián Charlois, investigador también de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Comunicación, y estudiante del doctorado en historiografía en la UAM, Azcapotzalco, asesorado por el doctor Álvaro Vázquez. Este trabajo no deriva precisamente del trabajo de doctorado, pero este fue paralelo para un proyecto de investigación en la UNAM. Bueno, leo. No cabe duda de que si hay periodos del pasado que, a pesar del silencio en que se subsumen por presión de instituciones ajenas a ellos, se mantienen vivos en múltiples grafías, la guerra cristera del 26 al 29 es uno de ellos. La historia académica, la literatura, la música, el teatro, el cine y la televisión, pero sobre todo la memoria viviente, han mantenido con sus realces y silencios al hecho y a los personajes presentes. Si bien es lugar común pensar que la guerra cristera se mantuvo en el silencio del oficialismo revolucionario, múltiples trabajos han dado cuenta de su latencia en distintas narrativas. La versión historiográfica de esta guerra se debatió en un primer momento entre posturas maniqueas de escritores afines a la revolución que hicieron de los cristianos su peor enemigo, o de escritores afines para los cuales la religión católica representaba uno de los patrimonios heredados de la conquista, para quienes la guerra representaba una verdadera épica de liberación de los postulados de una revolución jacobina. En ambas versiones, el motivo religioso sería esencial para pensar el suceso, por lo que la historiografía primigenia desnudaría a los personajes de agencia, verían los campesinos en los ejércitos, simples peones en los que se les podía dotar de atribuciones externas, como lo dice Butler. Esta postura maniquea no se rompería sino hasta que en los 60 el trabajo de Alicia Olivera y en los 70 los 3 volúmenes de La Cristiana de Jan Meyer abrirían un nuevo camino, que es el de reposicionar el carácter populista de la guerra, dando voz y autonomía narrativa a los cristeros campesinos, otorgando agencia a los cristeros y posicionándolos como los principales defensores de la religión. A la par de los debates académicos, corrió la historia de otras grafías en las que fue representada la guerra. Por el lado del audiovisual, la guerra cristera tuvo su cuota de representación en el documental y el cine de ficción, que fueron la base para que desde tiempos tan tempranos como en 1926 se hiciera presente en la pantalla el tema. A pesar de sus posibles conexiones con la narrativa literaria, la representación audiovisual del conflicto pasó por filtros externos que modificaron el tono de lo representado. Para Vicky Hernández, la aplicación de la censura en la filmografía cristera fue evidente en la preferencia que hubo por las películas anticristeras para obtener autorización previa para su rodaje. Sin embargo, la apertura del tema desde los 70 y con más fuerza en los 80 y 90 permitieron que el tema se tratara no solo en el cine, sino también en la televisión. La relativamente vasta producción audiovisual a partir de los 70 dio cuenta de la apertura de las formas de representación no solo a nuevas corrientes revisionistas que evitaban la polarización maniquea, sino a nuevos espacios de reflexión que se abrían fuera de la capital mexicana y que reflejaron la importancia que el tema de la guerra tomó como parte del discurso identitario en esas zonas, principalmente en el Bajío y en el occidente. Sin embargo, es evidente que el nuevo discurso revisionista, ahora adaptado a los medios audiovisuales, comenzó a convertirse en otro canon de representación del tema. El libro de Meyer, la obra completa, estableció una forma de representación desde abajo que privilegiaba la voz y el testimonio de los participantes cristeros sobre la lógica de la historiografía que tradicionalmente había trabajado el tema desde la política nacional. Otra historia es la construcción del fenómeno en televisión, que en términos de ficción básicamente radica en 2 productos, que es una telenovela, Senda de Gloria, de 1987, producida por Televisa, y El Encanto del Águila, de 2011, también producida por Televisa. Si bien en cine y en documental la guerra cristera tomó sus propias formas cambiantes a lo largo del tiempo, la televisión, un medio mucho más controlado por la censura estatal,
no le había cedido hasta entonces ningún espacio, por lo menos en ficción. No fue sino hasta el 87 que Senda de Gloria, propuesta como un macrorrelato de la Revolución Mexicana, le abrió un primer lugar en la ficción televisiva. La telenovela, producida por Ernesto Alonso, con guión de Miguel Sabido, Eduardo Elizalde y Fausto Cerón Medina, significó un recambio de los equipos involucrados en la creación de este subgénero que ya tenía su propia historia, con lo cual se volvió a una lógica inicial de dos relatos paralelos: el de la historia nacional, que en el caso de Senda de Gloria va de 1916 a 1940, y el de la ficción a través de una familia, la familia Álvarez, que va acompañando el mismo periodo. El regreso al recurso de historias paralelas funcionó en este caso para complejizar la historia nacional, permitiendo fragmentar el movimiento revolucionario en distintas etapas que acercaban o alejaban a algunos de los personajes ficticios al centro de la narración. Senda de Gloria apareció en pantalla en momentos políticos complejos, generando toda suerte de interpretaciones respecto a los temas tratados en ello. Lo cierto es que la telenovela parece haber sido la realización máxima de un modelo que había iniciado ya con la Tormenta. Posteriormente Televisa sacaría una versión recortada para VHS y DVD, de la cual se tomaron aquí 3 episodios para la revisión del tema. En estos episodios, el centro de la representación está en la presidencia de Plutarco Elías Calles, la reelección de Álvaro Obregón y precisamente la Guerra Cristera. En este caso, la historia paralela está fundamentalmente llevada a través de la vida de Antonio Álvarez, el hijo cura del general Álvarez, que participa activamente en distintas fases del movimiento. Sin embargo, no se trata solo de su perspectiva, sino que es el engranaje de esta con la de su madre, Fernanda, una devota católica que se enfrenta constantemente con su esposo, y la del propio general, el esposo, el general Álvarez, quien sirve tanto de narrador, que es una voz en off que conecta los sucesos y que explica las transiciones no representadas, como de vínculo entre los procesos familiares y los del Estado. Digamos que es la postura de centro y por lo tanto la voz objetiva de la historia. Y en paralelo corren otras historias como la de Manuel Fortuna, periodista casado con la sobrina del general, a quien su labor le permitirá contactar con personajes clave de la historia nacional. Esta estructura de posturas familiares encontradas dieron a la representación de la Guerra Cristera un nivel de complejidad que abarca puntos de vista encontrados, sucesos interconectados y una perspectiva sobre los múltiples niveles de la guerra, como el estatal, el clerical, el campesino o el católico urbano. De la misma manera, permitió vincular el tema de la guerra con otros sucesos como la reelección, las luchas sindicales, la amenaza norteamericana por los intereses petroleros, así como el panorama casi completo de las reformas callistas. La historia, en términos prácticos, comienza con la idea de Calles y Morones de inaugurar una iglesia católica apostólica mexicana, conocida como la Iglesia del Padre Pérez, que es el detonador para que la madre, Fernanda Álvarez, que se encuentra en el interior del Templo de la Soledad cuando es asaltado por los seguidores del líder sindical, sea encarcelado por su oposición y vincule en ese momento la historia nacional al relato de la familia. Es el general Álvarez quien, a través del recurso de la voz en off, narra la toma del templo de manos de los cismáticos y liga los hechos con la idea del siglo XIX de crear una iglesia nacional separada de la iglesia romana, y de esta manera ubica el proceso de la Guerra Cristera en un continuo de lucha entre dos posturas, la del liberalismo radical del XIX y la del clericalismo conservador. A partir de ese momento se comienzan a perfilar los vínculos entre la familia y el suceso histórico. Fernanda Álvarez, la madre, aparece durante los 3 episodios como parte de las brigadas, que es la que tenemos aquí, como parte de las brigadas femeniles de apoyo a los combatientes, participando en el boicot y en el tráfico de armas y pertrechos para la causa. El preocupado general, su esposo, por su parte, vive la desazón de ser un consejero del gobierno callista, mientras que en su propia casa se participa en el movimiento católico a sus espaldas. Felipe Álvarez, hijo mayor del general, se asocia con su cuñado James Van Halen para importar y vender armas ilegales a los pintores. Y finalmente el cura Antonio, que funcionó, que tenemos aquí,
funcionó para conectar todos estos elementos con el movimiento armado en el campo, la postura del alto clero, las organizaciones urbanas, etc. Es un cura citadino que ve con temor y coraje la persecución que lleva a cabo el gobierno. Finalmente, los ajusticiamientos del padre Miguel Froy de José de León Toral lo impulsarán a tomar las armas, saliendo del ámbito urbano de lucha para unirse como un apoyo espiritual a las tropas de un militar cristero llamado el coronel Figueroa. Y ya lo vemos en el campo. Dada la condición melodramática del formato, aunada a la disposición de las identidades en la estructura narrativa, la telenovela permitió representar el conflicto religioso como un drama íntimo que toca lo más sagrado de los creyentes mexicanos. Aunque la telenovela se esfuerza por establecer en líneas claras la postura del gobierno callista y de sus aliados sindicales, es inevitable pensar que la telenovela continúa con una lógica argumental muy similar a la usada por Meyer en La Cristiada, es decir, la de un pueblo muy devoto que se ve presionado y perseguido por disposiciones oficiales y no tiene otra salida que la rebelión. Pero esa intransigencia del gobierno siempre es matizada en Senda de Gloria con una exaltación, tanto por los personajes históricos como por la voz en off del general Álvarez, del progreso modernista impulsado por Plutarco Elías Calles. La narrativa audiovisual estuvo en esta telenovela, como en muchas de las históricas, acompañada por una serie de recursos técnicos utilizados para exaltar la verosimilitud del relato. El uso de una gran cantidad de extras, explosiones, cámaras lentas para enfatizar el drama de la guerra, apoyaron un discurso que navegó en el balance entre las posibles representaciones maniqueas por las que había estado guiada la primera historiografía. Y por otro lado, el uso recurrente del congelamiento de imágenes que se tornan en color sepia permitió en numerosas ocasiones remarcar el carácter histórico de los eventos narrados con la intención de congelarlos en la memoria del espectador como documentos inapelables. Podríamos decir en este sentido que si bien los personajes del Estado y los personajes cristeros operaron durante toda la trama como los extremos morales del maniqueísmo melodramático, acentuado en la historiografía del suceso, la familia Álvarez mostró la diversidad de posturas intermedias que permiten entender al espectador distintos niveles del violento proceso. 24 años después, la guerra cristera volvió a aparecer en un producto de ficción televisiva. En esta ocasión, el cambio de formato obligó a adecuar las formas de narrar el pasado para centrarse a lo largo de 13 capítulos en hechos y personajes precisos, sin hacer uso del recurso de historias ficcionales que acompañaran la historia nacional. El encanto del águila representó en una narrativa fraccionada por la elección de momentos relevantes alrededor de 20 años de historia nacional. En el capítulo final, El último caudillo, el eje de narración está puesto entre las elecciones del 24, ganadas por Plutarco Elías Calles, y la elección de un sucesor tras el asesinato de Álvaro Obregón a manos de José de León Toral. En este sentido, el relato es más sobre procesos de la alta política nacional que sobre la complejidad del espectro social de la época. Derivado de ello, la representación de la guerra cristera estuvo anclada a los sucesos ocurridos en la Ciudad de México, específicamente en lo tocante a las altas esferas tanto del clero como del Estado Nacional. Y por ejemplo está la oposición entre el obispo de la Ciudad de México y el presidente, que es por lo que empieza el capítulo. Si bien este es el eje de representación en el relato, los intertítulos permiten ampliar el panorama. Por ejemplo, en la introducción al capítulo, el texto hace saber al espectador que, cito, Calles se enfrenta a un conflicto armado con la Iglesia Católica por limitar el culto, que deja un saldo de cerca de 70,000 muertos, sobre todo en el occidente y centro del país. Sin embargo, sitúa la lucha en el contexto de la reelección de Obregón y por lo tanto en los sucesos de la capital, equiparando a los cristeros con los numerosos grupos antireeleccionistas, vínculo que embona con el asesinato del presidente electo a manos de un cristero, que es José de León Toral. En este sentido, la miniserie de Televisa aplica una lógica que centra en los individuos históricos el desarrollo de un proceso de varios años y con varias implicaciones. Al hacerlo, la producción tomó solo ciertos aspectos de la guerra como relevantes. Por un lado, dio a la institución eclesiástica liderada por el alto clero un papel más combativo que el propuesto en otras representaciones. Con ello logró establecer la idea de la existencia de una instancia de control.
de control, dejando la libre agencia solo a unos pocos que la misma serie representa como fuera de la realidad, como locos. De ello se deducen dos elementos obvios: una narración anclada en la oposición de dos instituciones de poder y la individualización del proceso completo en las figuras de tres actores clave: José León Toral, la madre Conchita y el padre Miguel Agustín Toral. Con ello logra establecer una explicación histórica vinculada con la política nacional, con la locura de los cristeros y la del gobernante, y con un asunto de derechos humanos muy acorde con el momento histórico de la negociación. Estos tres elementos se entremezclan en la representación audiovisual en escenas que abrevan de las tres vertientes explicativas: los diálogos entre los representantes, los cristeros, el padre Cron, los diálogos entre los representantes de las instituciones políticas, las representaciones visuales de la violencia y la tortura, el fusilamiento de Miguel Agustín Pró en clave de martirio y la necesidad de venganza por parte de dos iluminados como Toral y Conchita, resultan clave en la comprensión del proceso representado. La mezcla de estas formas de dar vista al movimiento en el capítulo final de la miniserie toman sentido en las relaciones que establece con los capítulos iniciales de la misma, en donde el martirio de Francisco y Madero propone el tono general de la narrativa, como yo ya lo he analizado en otros lados. Paso a las conclusiones. Como el propio Jan Meyer reconoce sobre la propuesta de Senda de Gloria, en especial gracias a la asesoría de Fausto Cerón, la capacidad de la telenovela histórica, abierta desde hace ya algún tiempo al recurso de historias paralelas, fue un lugar propicio a buscar, a través del uso melodramático de arquetipos, una representación más compleja del fenómeno. Así, la telenovela permitió un juego en distintos niveles de posturas diversas sobre el fenómeno histórico. A pesar de las múltiples críticas, en Senda de Gloria se propuso una visión bastante abierta del tema, en un contexto en que el Estado Nacional buscaba reabrir el diálogo con el Vaticano. La existencia del tema en la telenovela fue un símbolo de que esta guerra dejaba de ser tabú. Sin embargo, el afán de contextualizarlo en una época de múltiples cambios y reformas institucionales podía hacer que el espectador perdiera el rumbo sobre la narrativa. Quizá ello se debió precisamente a la necesidad de dar sustento simbólico a un proceso modernizador, porque como en el caso del periodo de Calles estaba por suceder a partir de 1988, decía, el año siguiente de la primera difusión de la telenovela. Por su parte, El encanto del águila siguió otra lógica representacional. Su narrativa, anclada en los hechos y personajes particulares de la historia nacional, buscó en la complejidad del individuo el motivo para el desarrollo de la historia. La guerra cristera de la miniserie es la de los actos individuales, ligados íntimamente a los procesos de la política nacional. En este caso específico, el vínculo constante entre los actos de personas urbanas, que no forzosamente pudieran ser consideradas cristeras en el sentido en que las obras de Meyer lo hacen, con el contexto antirreeleccionista en torno a la sucesión presidencial entre Calles y Obregón, parece ser producto de la necesidad de vincular el tono de la historia con el acto inaugural de la narrativa, la lucha y muerte maderista en condiciones martiriales. Las transformaciones en las formas de representar son obvias. Sin embargo, creo que había que plantear preguntas que vinculen ambos textos con sus contextos políticos con el fin de extraer conclusiones más precisas. Lo que sí parece probable es que para 2011 el tema de la guerra cristera, pensado como un movimiento social popular, no tuviera la relevancia que en 1987. No solo por la cuestión de las relaciones entre Iglesia y Estado a fines del siglo XX, sino por la necesidad de no exaltar el ya de por sí complejo y violento contexto en el que se vivía a inicios del siglo XXI. La propuesta del encanto del águila de centrar la narrativa en personajes clave permitió evitar la profundidad del movimiento social que representó la guerra cristera. Solo se puede pensar como hipótesis el hecho de que dicho formato alejara la representación de las consecuencias que implicaba plantearlo como un movimiento social popular fuera de todo control de las élites gobernantes. Al eliminar la capacidad de agencia de grupos masivos, la miniserie se acercó a la lógica de el cambio está en uno, tan privilegiada en la mentalidad imperante de las élites en